Puerto Rico, al igual que el mundo entero, ha pasado por muchas pruebas en estos últimos años. Hoy, en un minuto, quiero traerte un mensaje de fe, esperanza y alivio. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. No pierdas la fe. Pronto vendrán mejores momentos. Dios jamás te desamparará. Él no te dejará solo en esta batalla. Es tiempo de unir fuerzas para orar por el mundo, porque Dios puede más que el COVID-19. Dios puede más que cualquier problema. Él nunca ha perdido una batalla. Confía en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Recuerda, la fe mueve montañas. Saludos mis amigos, bienvenido a tu canal de YouTube Visión Virtual 2021. Hoy es un día espectacular, lleno de bendiciones y estamos contentos por la oportunidad que Dios nos ha dado de poder transmitir palabra de vida, palabra de fe, palabra de esperanza en este tiempo tan difícil. El 2021 comenzó con la oportunidad de poder transmitir estos programas de prédicas de diferentes hombres de Dios. Tanto aquí en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico tenemos invitados que estarán con nosotros compartiendo palabra de vida y palabra de esperanza. También estamos en Facebook, búscanos Visión Virtual 2021. Queremos orar por ti, queremos orar por tu familia y queremos orar por el mundo entero, especialmente por Puerto Rico. Que Dios nos bendiga, nos ayude a salir hacia adelante. Así que Dios me los bendiga y espero que disfruten de esta predicación. Bendiciones. Estamos inmersos en esta dolorosa y crítica situación de la pandemia. Sin lugar a dudas, hay quienes hablan de ya algunas alternativas y dan algunos visos de esperanza con respecto al manejo de esta pandemia. Sin embargo, no podemos perder de perspectiva algunas cosas que son fundamentalmente importantes. Una de ellas es que esta pandemia ha provocado que el mundo ya no vuelva a ser igual. Si usted tiene el conocimiento que ya tenemos con respecto a lo que está sucediendo en China, que fue el lugar donde esta pandemia tuvo su origen, pues ellos plantean que ya han superado en gran medida el problema de la pandemia. Pero sin embargo, cuando miramos cómo se están conduciendo, cómo están manejando la situación, descubrimos que ya para ellos la interacción antes de la pandemia y la interacción humana después de la pandemia ya es totalmente distinta, es totalmente diferente. De hecho, tuve la oportunidad de ver unos videos de algunas escuelas en China donde los estudiantes para entrar a la escuela tienen que mantener una distancia prudente. Todos tienen que entrar al salón con mascarillas, todos tienen que lavarse las manos, usar hand sanitizer antes de entrar. Y desde luego, cuando entran ya al salón, los espacios están separados de manera tal que ningún estudiante haga contacto con el más próximo que está hacia él. Cuando se llega al comedor, hay una división donde la gente puede tal vez hablar, pero no se pueden mirar porque hay una división en las mesas de los comedores, de manera tal que cada estudiante coma de forma separada e independiente uno del otro. Esto es el reflejo de lo que con toda probabilidad
comenzaremos a ver y comenzaremos a palpar en todos los pueblos, en todos los países, porque con toda honradez, mis amados hermanos, este panorama ha hecho cambiar la mentalidad y la forma y manera en cómo los seres humanos vamos a seguir conduciéndonos en nuestra interacción cotidiana. Por el otro lado, ustedes, muchos de ustedes probablemente me conocen y saben que yo soy predicador de buenas noticias. El evangelio es mensajes de buenas noticias, y lo que siempre tenemos que dar son buenas noticias. Esa es la gran bendición del evangelio. Pero dar las buenas noticias no exige, no requiere que no choquemos con la realidad y veamos las cosas con la realidad y con la naturalidad que necesitamos verlas, que necesitamos mirarlas. Lo peor de la pandemia realmente no ha comenzado. El toque de queda, el distanciamiento social, el que más adelante aparezca una vacuna, todo eso, mis amados hermanos, es un proceso que lo podemos manejar perfectamente bien. Y hasta el día de hoy, gracias al Señor, con 43, 44 días en Puerto Rico, en otros países más, se ha ido manejando bastante bien. El problema mayor es lo que trae la estela de esta pandemia. ¿Qué es lo que trae la estela de esta pandemia? Pues la estela de esta pandemia traerá una profunda y seria crisis económica. De hecho, ya Estados Unidos está hablando de una contracción económica de casi un 5%, y plantea y dice que esa contracción económica va a seguir creciendo, va a seguir aumentando. Por el otro lado, también en Puerto Rico estamos viviendo y experimentando la misma contracción económica. Ya estamos escuchando de niños que se quedan sin comer, y ya estamos escuchando de familias que se quedan sin comer, y ya estamos escuchando de familias que perdieron su ingreso total, y ya estamos escuchando de crisis económica que están afectando a las familias y que están provocando crisis muy serias y muy angustiosas. Para mí, el efecto más destructivo de la pandemia será precisamente la gran crisis económica en la que el mundo, y no estamos exentos nosotros en Puerto Rico, vamos a enfrentar. ¿Qué cosas son importantes que nosotros consideremos, mis amados hermanos, mis queridos amigos, como resultado de la experiencia de esta crisis? Yo quisiera ofrecerles a ustedes, y aprovechar la invitación que mi hermano Ángel me hace, quisiera aprovechar esta oportunidad para decirle algunas cosas que considero importantes. Una de las cosas que es sumamente importante para este momento es el desarrollo de una buena mayordomía cristiana. Es decir, en este momento nosotros necesitamos capacitarnos para hacer una buena mayordomía de nuestras finanzas. En este momento nosotros necesitamos capacitarnos para ser buenos administradores de lo mucho o de lo poco que tenemos en nuestro alcance. Eso es fundamental. Yo creo que es importante que todo hombre y toda mujer cristiana pueda sentarse, como dice la Escritura, como dijo Jesús, sentarse a mirar qué tiene, qué posee, para de esta manera hacer una buena administración de sus finanzas. Lo segundo, que para mí es fundamental y es importante también, es que aprendamos a vivir la experiencia cristiana no desde meramente el punto de vista litúrgico de la oración, de la alabanza, de la lectura bíblica, sino que vivamos la otra dimensión de la experiencia de la vida cristiana, es amar al prójimo como
como a nosotros mismos. Es decir, nosotros necesitamos ser solidarios, solidarios con la gente que hoy padece, solidarios con la gente que hoy sufre, solidarios con la gente que hoy está en desesperanza. Y desde luego es importante para nosotros el que podamos orar con la gente en necesidad, que podamos ministrar al corazón de la gente en necesidad, que podamos extender manos misericordiosas con la gente en necesidad. Pero no olvidemos también que necesitamos compartir el pan con la gente que está en necesidad. Y yo creo que la iglesia no puede darse el lujo de que en su entorno, en su alrededor, haya personas con necesidad, con crisis, con hambre, que la iglesia no pueda extender la mano de misericordia y pueda proveerle un pedazo de pan. Esto es fundamental y es necesario que hoy nosotros lo hagamos, que hoy nosotros lo realicemos. Otro elemento que para mí me parece que es fundamental es que nos mantengamos en una expectación y en una función de paz. La Biblia dice que Dios es el Dios que guardará en perfecta paz el corazón y la mente de aquel que en él persevera. Y lo que esto quiere decir es sencillo. Si hay algo que necesitamos nosotros los cristianos hacer para mantenernos en paz, es tener nuestra mirada, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser puesto en las manos de nuestro Señor. Si algo debemos hacer hoy es precisamente el consejo que nos presenta la Sagrada Escritura. ¿Hay alguno entre vosotros triste? ¿Hay alguno entre vosotros afligido? Pues lo propio, hagamos oración, cantemos alabanza, levantemos nuestras manos, bendigamos al Señor, oremos los unos por los otros, apoyémonos espiritualmente los unos por los otros, porque esto es fundamentalmente necesario para esta hora. ¿Qué es lo próximo que nosotros necesitamos hacer? Me parece que hay una porción en las Sagradas Escrituras que nos puede brindar luz sobre este cuarto paso. En Primera de Pedro, en el capítulo 5 y en el versículo 10, dice la Escritura: mas el Dios de toda gracia, mas el Dios de todo bien, mas el Dios de toda misericordia. Y esto es fundamental. Usted y yo necesitamos entender que estamos en las manos de un Dios bueno, que estamos en las manos de un Dios tierno, que nos pueden faltar unos cuantos pesos para manejar nuestra situación económica de manera más efectiva, sí, pero nunca perderemos estar en las manos de un Dios bueno. Que tal vez nos pueda escasear la carne, sí, probablemente, pero nunca vamos a estar fuera de las manos de un Dios bueno. Ese planteamiento de Pedro en Primera de Pedro, en el capítulo 5 y en el versículo 10, es fundamental que nosotros entendamos que estamos en las manos del Dios de toda gracia. La Biblia dice con perfecta claridad que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Lo segundo que Pedro dice en esta expresión es: ese Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Lo que esto quiere decir, mis amados hermanos y amigos, es que usted y yo, como resultado de nuestra fe en Jesús, ya disfrutamos de la eternidad, ya disfrutamos de la bendición de la eternidad. Jesucristo dijo: el que en mí cree no vendrá jamás a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y es importante que usted y yo entendamos en esta hora que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios y que ya estamos
en la dimensión de la gloria eterna como resultado de estar en la persona de Jesucristo. El otro planteamiento que hace Pedro dentro de este verso de Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 10, es el siguiente. Él dice, después que hayáis padecido por un poco de tiempo. Después que hayáis padecido por un poco de tiempo. Mis amados hermanos, el dolor, el sufrimiento, la soledad, la crisis económica no será para toda la vida. Esto tiene una fecha de caducidad. Esto tiene un tiempo límite. Por lo tanto, no caigamos en la trampa de la desesperación, no caigamos en la trampa de la ansiedad, no caigamos en la trampa de pensar que esta crisis nos va a destruir, porque en la dimensión de la fe cristiana, nosotros entendemos lo que el apóstol San Pablo plantea con tanta claridad y con tanta hermosura, y es cuando él dice que una vez pasemos por toda esta experiencia de crisis, en el Señor tendremos una dimensión de su gracia, de su bendición, de su cuidado y de su paz. Nosotros vamos a estar todavía. A mí me encantaría poderles decir a ustedes, mis amados hermanos, que esto ya se acabó, pero realmente esa no es la verdad. Esta crisis todavía está. Lo que sí es que nos mantenemos firmes diciendo, esta crisis pasará, esta pandemia se acabará, la crisis económica dejará de existir, el cuidado y la gracia de Dios será por encima de la crisis, por encima de la adversidad, por encima de las dificultades. Usted no debe caer en la trampa de la desesperanza, porque fíjate lo que dice el apóstol Pedro en su carta. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Dios te perfeccionará. Dios afirmará tus pasos. Dios fortalecerá tu vida de fe. Y Dios te va a establecer triunfante. Nota bien las historias bíblicas que encontramos en las Sagradas Escrituras de los hombres que padecieron, de las mujeres que sufrieron, de la gente que vivió experiencias de crisis. Nota bien cómo fue el final de cada uno de ellos. Mira bien cómo fue el final de Job, como dice la Escritura. Mira a ver cómo fue el final del salmista cuando plantea la experiencia de su crisis, pero finalmente dice que la mano de Jehová le dirigió y que por más torpes que fueron sus pasos, él bajo ninguna circunstancia cayó derrotado. Mira bien lo que dice el apóstol San Pablo cuando plantea, podemos estar en el suelo, pero jamás estaremos derrotados. Es decir, en la experiencia de la vida cristiana, toda situación de crisis, toda situación de adversidad, toda situación de dolor tiene fecha de caducidad. Lo que es importante es que nos mantengamos firmes. Lo que es importante es que nos mantengamos en la paz del Señor. Lo que es importante es que tengamos la convicción de que Dios está con nosotros y está en nosotros. Y lo que es importante es que si bien es cierto, estamos en esta experiencia de crisis, esta experiencia de crisis terminará y veremos la gloria de Dios interviniendo en nuestro favor. Y al final descubriremos que esta experiencia de crisis en Dios nos ha hecho mejores cristianos. Que esta experiencia de crisis en Dios nos ha afirmado más en la fe. Que esta experiencia de crisis en Dios nos ha generado una fortaleza de carácter extraordinaria. Y que esta experiencia de crisis en Dios nos ha establecido para descubrir esa expresión del salmista cuando dice,
Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mis queridos hermanos y amigos, aprovecho esta oportunidad a través de este canal de mi hermano Ángel para hacerles saber que obviamente la iglesia, el mundo, la sociedad, todos estamos inmersos en esta experiencia de crisis. Pero ¿quiénes? ¿Quiénes serán triunfadores de ella? Pues serán triunfadores de ella aquellos que esperan en el Señor, aquellos que ponen su confianza en el Señor, aquellos que pueden decir hoy: Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por lo tanto, no temeré, aunque la tierra tiemble, aunque los montes sean removidos al corazón de la mar, en Dios estaremos confiados. Yo te invito, mi amado hermano, yo te invito, mi querida hermana, que todavía en medio de esta crisis no tires por la borda de tu barco la fe, la confianza y la esperanza en el Señor. En medio de esta tormenta, ancla tu fe en el Señor, sabiendo que Él nos sacará de esta crisis y que en Él veremos milagros para la gloria de su nombre. Si me permíteme tener una palabra de oración por ti. Padre querido, gracias te doy por el privilegio de poder compartir con mis hermanos a la distancia a través de este sistema. Yo, Señor, tengo convicción en tu palabra, tengo convicción en tus promesas y tengo profunda convicción en tu intervención. De ti hemos visto milagros, de ti hemos visto maravillas, portentos y prodigios. Y como el salmista podremos decir: tú nos has sido refugio de generación en generación. Mira ahora, Dios, a mis hermanos. Mira a aquellos que están en crisis de ansiedad, aquellos que están en situación de depresión, aquellos que están ansiosos, aquellos que han caído en un letargo como resultado de esta crisis. Mira a aquellos, Señor, que en este momento tiemblan y se estremecen como resultado de la crisis económica que se les avecina, porque no pueden abrir sus negocios, porque sus empresas han cerrado, porque el chequecito que llegaba producto de su esfuerzo y de su trabajo, Señor, ahora no llega porque ya el trabajo, su plaza ha sido eliminada. Yo ruego a ti, oh Dios, por estos tus hijos. Tráelos a paz. Ministra el corazón. Y ruego a ti, Señor, para que toda la iglesia, en medio de este proceso de crisis, podamos desarrollar una pasión, una compasión y una misericordia a tal grado que podamos extender manos compasivas, manos de amor, manos de misericordia para los que están en necesidad. Yo ruego a ti, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo, que cada hijo tuyo, que cada hija tuya que confiesa la fe en ti, Señor, pueda reconocer que el socorro viene de ti, la ayuda viene de ti, el milagro viene de ti y nosotros estaremos en pie esperando el milagro tuyo. Nosotros estaremos en pie esperando tu intervención de gracia. En el nombre poderoso de Jesucristo lo creemos y lo declaramos hecho. Amén, Señor. Amén. Queridos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que la gracia del Señor sea sobre ustedes de manera especial y por sobre todas las cosas, mantengámonos de pie esperando el milagro que Dios hará en favor nuestro y en favor de los nuestros. Que Dios me los bendiga.